Bueno, pues vamos a dar inicio a esta rueda de prensa estatal que ha tenido bastante convocatoria. Voy a dar la palabra, voy a hacer un segundo aquí, a la compañera Mariluz, que es la responsable de acción sindical de este, que nos va a decir el resumen del resumen, por decirlo así, de los aspectos más relevantes del estudio. Luego está donde le ha querido poner más énfasis cada medio de comunicación, pero realmente son 14 las preguntas que hemos trasladado al profesorado y, y empezamos por aquí y luego os diremos dónde extraer todos los datos que para los medios de comunicación tendréis acceso, ¿vale? Perfecto. Venga, pues empezamos. Bueno, buenos días y gracias a todas y a todos por estar aquí. Eh, Desde STES y desde la USTEC, que están los compañeros aquí también presentes, quisimos hacer un estudio para comprobar cuál es el malestar generalizado del profesorado en las aulas. Es un estudio riguroso porque han contestado 13.000 a la encuesta que hemos hecho desde STES y 10.500 personas a la encuesta realizada por la USTEC con una serie de preguntas muy parecidas y los resultados pues han sido prácticamente similares tanto en una encuesta como en la otra. El profesorado está exhausto, el profesorado está cansado, la burocracia, las gestiones administrativas, los problemas de convivencia, el acompañamiento emocional al alumnado, todo esto supone una sobrecarga para el profesorado que está llevándoles a, bueno, pues a unas bajas y a no querer trabajar en educación. Estamos perdiendo profesorado. Queríamos comprobar si realmente esto que escuchábamos, porque a veces como sindicalistas escuchamos cosas, pero como no estamos a lo mejor a pie de escuela, no lo vemos directamente, queríamos comprobar si era real este malestar. Y además lo queríamos contrastar con, bueno, pues el TALIS, este estudio que saca la OCDE, que bueno, siempre lo pone todo muy bonito, pero la realidad nos ha demostrado que de bonito tiene poco. La falta de recursos, la falta de respeto, el no ser bien considerado socialmente, también mina mucho al profesorado, lo que nos lleva a comprobar que el profesorado quiere un cambio y necesita un cambio para seguir desempeñando su función docente, porque queremos enseñar, no sobrevivir en las aulas y no hay margen para mirar hacia otro lado. Voy a mostraros algunos de los resultados de las distintas preguntas. El 75,66% opina que las administraciones no están apostando lo suficiente por la escuela pública. Un 75,69% cree que no tienen los recursos necesarios para ofrecer una educación adecuada a las necesidades del alumnado. Un 95,74% considera que la asfixiante burocracia que soporta resta tiempo para su labor docente y para conciliar. El 91,83% sostiene que las elevadas ratios en el aula no permiten una atención adecuada a la creciente diversidad del alumnado. Un 77% piensa que el exceso de jornada laboral está afectando a la conciliación familiar y o su situación emocional. El 82,62% valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo o complicado. El 83,15% percibe que se están incrementando las agresiones verbales, llegando a ser físicas de manera puntual. Un 76,66% constata que se están incrementando las agresiones verbales. Un 46,26% advierte que las familias del alumnado no valoran su trabajo como docentes. El 88,33% dictamina que la sociedad en general no valora nuestro trabajo como docentes. Un 85,83% juzga que la Administración no le respalda lo suficiente. El 91,89% afirma que el salario docente no se ha revalorizado lo suficiente y no es acorde con la subida del IPC de los últimos años. Un 88,34% estima que el salario docente actual no es el adecuado y un 56,60% califica nuestro trabajo como digno y adecuado. Muy bien, este es el resumen de los datos y ahora la parte mía ahora va a ser un poco más técnica para los medios de comunicación para que podréis escudriñar todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a compartir, fijaos aquí, vale. Tenéis en esta web, ¿de acuerdo? A ver que lo vea bien. Ahí.
aquí tenéis la contraseña que os proporcionamos a los medios de comunicación, ¿eh? Aquí tenéis la dirección web y una vez que metes la contraseña te lleva el informe, pero más que el informe, a todos los datos ordenados. Entonces, aquí la gracia es que tenemos todos los datos de todo, voy a darle a actualizar, por comunidades autónomas y por provincias, de manera que podéis hacer todas las consultas que queráis. Aquí tenéis los datos, los filtros de participación, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues si nos vamos al clima conflictivo, la 06, por ejemplo, ¿vale? Tenéis la comparativa de todas las comunidades autónomas entre sí. Y lo que estamos viendo es que apenas hay diferencias, ¿de acuerdo? Y podemos comparar incluso por provincias. Fijaros, como estamos aquí, yo vivo en Cuenca. Si hago clic en Cuenca, lo puedo comparar o con mi provincia o lo puedo comparar con Barcelona, que son los compañeros, ¿vale? Aquí mismo tenemos todas las preguntas, puedo comparar Barcelona con Cuenca y vais a ver que tampoco hay tantas diferencias. Nos vamos, por ejemplo, pues yo que sé, las 6 esta, fijaros las diferencias, apenas las hay. Y también donde únicamente hemos encontrado diferencia es por enseñanzas. Por enseñanzas que también tenemos, el estudio es tremendo de que hemos llegado a todas las provincias, a todas las enseñanzas, a todas las edades, incluso a si son funcionarios de carrera, si son interinos, si son mujeres, si tienen jornada parcial y demás, y podéis hacer lo que queráis. Aquí, por ejemplo, solo voy a decir un dato donde sí hay diferencias. Si yo comparo, por ejemplo, eh, como estamos en esta, la 13, no, perdón, la 7, que es lo que más he puesto el eco. Si yo comparo, por ejemplo, la educación, la FP básica, que es aquel alumnado con 16 años que tiene dificultades para seguir el ritmo en la ESO e incluso no supera un curso de visificación, que les llamamos ahora DIVER, y está en FP básica, lo voy a comparar con las escuelas de idiomas. ¿Vale? Entonces, ahí sí que hay diferencias. No las hay entre provincia, entre comunidades. Las hay entre enseñanzas que son obligatorias a, por ejemplo, esta que es posobligatoria, que va quien quiere y quien puede. ¿Vale? No me voy a extender mucho. La idea que tenemos es que esta rueda de prensa, la primera parte, sea muy cortita y extendernos en las preguntas que nos hagáis. Ahí sí que nos extenderemos más. ¿Vale? Entonces, me voy a lo anterior y, perdón, aquí. Ahí estamos. Y solamente decir, antes de darle el paso a los compas de Cataluña, que están aquí porque hemos juntado nuestras 13.000 encuestas con sus 10.000 que ya tenía antes y llegamos pues eso, a 24.000, que es un estudio pues enorme, enorme, más grande que Talis incluso, ¿vale? Y me extenderé sobre todo, como os decía, en las respuestas a lo que tengáis que hacer. Pero sí que quiero ver el tema de Talis y la OCDE. Hemos replicado preguntas que se hizo el otro día en Talis. Aquí, cuando se habla de educación en nuestro país, hablan expertos educativos, entre comillas. Y esos expertos siempre son de la OCDE, que no han dado clase en su vida, y atienden la OCDE. La OCDE es el club de los 38 países más ricos del mundo. No son angelitos de la calidad, ¿vale? Y están al servicio de las grandes empresas corporativas que las que están planificando nuestra educación. Nuestra educación no la planifica el Ministerio de Educación. Esto lo vimos cuando hemos estado, Yolanda, en congresos internacionales y vemos que es igual todos los sistemas educativos de Panamá, de Francia, de Alemania, de Canadá, de Bolivia, son exactamente iguales. Entonces hemos replicado unas preguntas, por ejemplo, pues cualquiera esta de aquí mismo, la 14, del trabajo digno. Talis da unos resultados, que en este caso es 56, y a nosotros nos sale el 97. Pero es que si vamos 1 a 1, los hemos comparado todos y pongo la directriz en cualquiera, fijaros, ya que estamos en el 7, en el tema de la falta de respeto y demás, ¿vale? Por ejemplo, Talis solo detecta un 3% o en secundaria un 6%. Y habla solo de incidentes aislados y oficiales, un 6%, cuando el profesorado nos ha dicho en secundaria que es el 86,9. Fijaros la diferencia abismal a la misma pregunta. Algo falla aquí. Así que no me voy a extender más. Lo que voy a hacer es dar la palabra a los compañeros y las compañeras de la USTED, que ya hicieron ese estudio previamente y que además padecen la aplicación de la OCDE. Todo lo que se va a aplicar a la nueva reforma educativa
ya lo han aplicado en Cataluña y el resultado pues nos lo van a contar, ¿de acuerdo? Y me extenderé las preguntas que os interesen. Fíjate que te Yolanda, porque graban para los medios. Espera. Pues, vea, pon bien el micro. Sí. Que se pueda. Ahí, sí. Bueno, Y tu pues nombre primero y eso. buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Soy Yolanda Segura, portavoz nacional de Sindicatos CTSTs de Educación, el mayoritario de Educación de Cataluña. Nosotros, primero de todo, agradecer a los STEs intersindical que nos hayan invitado a compartir este espacio y a compartir también este análisis con nuestros estudios respectivos. Y este diagnóstico que os presentamos hoy, que no es una suma de opiniones, sino que son datos sólidos que confirman una realidad preocupante de la profesión docente. Nosotros en Cataluña hace tiempo que el colectivo docente viene anunciando la alerta, ¿no? Anunciando que hay una situación crítica del estado físico y emocional de los docentes. Nos consta que no era una situación concreta y que es una situación generalizada, pero nosotros esto, y sobre todo después de la pandemia, que la pandemia marcó un punto de inflexión muy importante en ese sentido, pues aquí se reflejó claramente que había una precarización muy clara de las condiciones laborales del colectivo y un estrés emocional, ¿no? Y que dado pues que nuestro trabajo es un trabajo que cuesta mucho la desconexión, pero todo y que se puso de manifiesto esta precarización y unas necesidades muy evidentes para mejorar la educación pública, en vez de mejorar la situación en los años posteriores, la situación se ha agravado aún más porque la sobrecarga de trabajo ha crecido exponencialmente. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ante esta realidad nos planteamos hacer un estudio que lo llevamos a cabo en el tercer trimestre del 2024. Esta percepción la queríamos materializar en datos, ¿vale? Para demostrar que no son percepciones ni anecdóticas ni locales, sino que es estructural y generalizada. Por lo tanto, llevamos a cabo este estudio en Cataluña, en el cual participaron 14.000 personas, que es una muestra muy significativa, de las cuales, encuestas completas, recibimos 10.400. Otro hecho que nos llevó a realizar este estudio también es el abandono persistente y creciente del profesorado que está incrementando en los últimos años. Lo que lleva a este fenómeno que ya catalogó Clough en el 2021, que es la gran renuncia, que es este abandono profesional progresivo de la situación docente. Por lo tanto, tiramos adelante nuestro estudio y lo publicamos en dos partes. En el 2024 publicamos la primera parte que versa sobre todo en aspectos que pueden llevar al abandono de la profesión, que serían la carga del trabajo docente, la sobrecarga del trabajo docente, la calidad democrática de los centros educativos, la salud física y mental y el atractivo de la profesión y las posibilidades de abandono. Como datos relevantes de esta primera parte que recogimos en Cataluña, el 45% de los docentes catalanes consideran que sufren una mala salud mental. Y entre los docentes, significativamente entre los docentes con problemas económicos, solo un 17% considera tener buena salud, mientras que el 60% la considera mala, la considera mala. Otro dato, un 88,6% de los docentes cree que en los últimos años ha habido un incremento del volumen de trabajo. Y dentro de este dato, el 64% nos anuncia que trabaja un mínimo de 6 días a la semana. El 36% del profesorado se plantea abandonar la profesión. En el 2024 recogimos este dato tan preocupante, que para nosotros fue muy significativo y que pone
claramente de relieve el incremento del desgaste del profesorado en los últimos años. La segunda parte del estudio, que ya publicamos en el 2025, no hace muchos meses, ya profundizábamos más en las causas del malestar estructural. Y unos datos a destacar son la burocracia y sobrecarga del trabajo como principal factor del malestar, uno de los principales factores. El 84,13% del profesorado se declara insatisfecho con la burocracia y el 63,96% considera excesiva la carga de trabajo. El incremento constante del trabajo. El 84,56% afirma que la carga laboral ha aumentado en los últimos años. Ratios elevadas y falta de recursos. El 79,18% considera que las ratios son demasiado altas y el 88,12% denuncia falta de recursos para hacer realidad la escuela inclusiva. Condiciones laborales deterioradas. El 58,15% está insatisfecho con el salario y el 75,83% afirma no tener tiempo suficiente para preparar las clases. Este dato del salario queremos remarcar una cuestión, y es que posteriormente nosotros hemos hecho unas encuestas a todo el colectivo docente y nos hemos encontrado que después de una campaña, de empezar una campaña y darnos cuenta que Cataluña estamos a la cola de salarios de todo el Estado español, la gente ha puesto el salario como una de las preferencias, ¿no? de sus preferencias con la sobrecarga de trabajo y los recursos en la inclusiva como eje principal de mejora de las condiciones laborales. Y es que en los últimos años hemos constatado que hemos perdido un 25% de poder adquisitivo y eso sí que es un dato significativo. Aumento de la conflictividad en las aulas. El 63,76% del profesorado ha sufrido agresiones mayoritariamente verbales por parte de familias, pero también por parte del alumnado, de forma también creciente. Pérdida del prestigio y voz profesional. El 87,69% considera que la profesión ha perdido prestigio social y el 88,65% se siente excluido de las decisiones educativas. Por tanto, estas conclusiones principales en Cataluña ya veis que no distan para nada de las digamos, de los porcentajes, de los datos que se han recogido en este estudio estatal. Son porcentajes muy contundentes. No describen un malestar puntual, sino un desgaste estructural y sostenido de la profesión docente en Cataluña, que como veis es una realidad que está presente pues, a escala estatal y podemos decir que a escala mundial. Sí, esto como Sí. ¿no? Cambia el sitio mejor, Yuri, para que... Sí. Porque el micrófono está aquí. Sí, ya para terminar, tres ideas breves que conectan el estudio que hicimos en Cataluña, que después se ha replicado en el Estado, y un poco la análisis global. La primera idea importante es que cuando hacemos dos estudios que coinciden, hay una corroboración de que los datos son sólidos, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos estudios que confirman el mismo patrón. El patrón se repite en el marco catalán como en el marco estatal, y este énfasis en la importancia de la sobrecarga burocrática, de un aumento de la complejidad que no ha ido acompañado de los recursos de las plantillas y de la reducción de ratios necesaria, y la pérdida de prestigio social, que tiene mucho que ver también con la pérdida de poder adquisitivo y con la falta de apoyo institucional. Por lo tanto, se tiene que poner el acento en una reforma sistemática del modelo. Es el modelo de forma sistemática que falla y tenemos que poner el acento en el foco en las políticas. Sobre TALIS, como ha dicho Fernando, TALIS, esto también creo que es fundamental, no es un estudio académico, es una herramienta política de la OCDE para intervenir políticamente. ¿En qué sentido? Y eso se ve en cómo, ¿no? En lo que pregunta, en lo que no pregunta, en cómo se pregunta, cómo se seleccionan los centros, cómo se pone el acento en las direcciones y a quién se pregunta. TALIS siempre, ¿no? Quiere transmitir una imagen amable del sistema, de la satisfacción entre los profesionales, porque no se puede olvidar que la OCDE, que es quien promueve TALIS, tiene una misión
¿no? Y quiere una educación que esté dirigida a la productividad, a la empleabilidad, y fundamentada en los indicadores según las necesidades del mercado, etcétera. El ejemplo es muy claro. Fernando antes hablaba de cómo esto funciona a escala internacional. En el caso catalán hay un convenio de 4 años entre la Generalitat y la OCDE para que hagan ¿no? Para diagnosticar y para prescribir medidas sobre la educación. El presidente Illa se ha reunido antes con los representantes de la OCDE que con los representantes de los trabajadores. Este es el nivel de incidencia de la OCDE a través de sus estudios en las políticas educativas. Algunas de las recetas que ahora en el Estado se están negociando y se quieren generalizar, en Cataluña ya se han probado de forma, ¿no? Como prueba piloto. Está la SPAR, que es esta prueba de aptitud para filtrar quién accede a magisterio. Está el programa Sensei, que es este MIR docente, ¿no? 1 año de dedicación completa cobrando media jornada. Están los complementos de productividad, los incentivos que aquí, ¿no? Se está hablando de carrera profesional y todas estas medidas que derivan de TALIS y de las propuestas de la OCDE que en Cataluña se han testado ya y que ahora se quieren generalizar en el Estado, todo pone el foco en el mismo sitio. Selección del profesorado, formación del profesorado, competencias del profesorado, motivación del profesorado. Por lo tanto, es el chivo expiatorio de los déficits en la situación educativa, pero no pone el acento en las medidas estructurales, en los cambios estructurales materiales de recursos. Cataluña, que ya hemos aplicado estas medidas, hemos pasado de ser un referente positivo en educación a ser un referente negativo. Y estas medidas son las que ahora se quieren generalizar en todo el Estado. Y por último, creo que es importante una advertencia. Estamos en un contexto de falta, de escasez de profesorado, de pérdida de calidad educativa y sin buenas condiciones laborales es imposible tener buenos profesionales, sin buenos profesionales es imposible tener una educación de calidad y sin una educación de calidad es imposible una ciudadanía democrática. Nos estamos movilizando. El año pasado, ¿no? Hubo ciclos de huelgas en Asturias, en Cantabria, en País Vasco. Este año había ciclos de huelgas en Valencia, en Galicia, en Cataluña. Y todo, ¿no? Nosotros no digamos que ante este marco no vamos a estar parados, sino que tenemos que dignificar la profesión para una educación de calidad. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es pasar al turno de preguntas, empezando por las personas que están aquí presenciales en los medios de comunicación y luego damos paso a las que están online, ¿vale? Así que, bueno, sí, F. Sí, preguntas. La primera relacionada con el abandono del profesorado, si hay algún dato en concreto, alguna comparativa que nos podéis dar sobre el porcentaje de abandono que ha habido pues, en los últimos años, no sé si en los últimos 5 o en el anterior, con respecto a este. Y si cree que las medidas que están ahora sobre la mesa de la bajada de ratios y la reducción de la jornada lectiva de los docentes podrían paliar un poco pues, ese malestar que acusan bueno, pues todo el profesorado. Y sobre TALIS, también quería preguntarnos si creéis que lo que falla en estas diferencias de resultados es porque la muestra no es real, no es representativa, se dirigen solo a hacer encuestas a colegios determinados con mejores resultados. O sea, porque parece que dais un poco dejáis entrever estas cosas. Sí, te digo primero un par de cosas. Sí. Lo primero es que el abandono, más que hay profesorado que está en activo y decide irse, el tema es que no entran, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, hoy mismo, hay baja de profesorado, que hay muchísimas bajas de profesorado por todo lo que estamos diciendo, y tienen que empezar a buscar gente de matemática, de física y química, de biología, bilingües, pero ya es de lengua, de latín, y no encuentran a profesorado para hacer sustituciones, ¿vale? Ese es más esa parte que la que decimos que una persona que está en activo funciona a carrera y dice, me voy, ¿vale? Aguantan ahí como pueden. A ese respecto, fíjate lo que hace TALIS. Esto es, si vais a TALIS y buscáis la palabra fast track, viene. ¿Fast track qué es? Pues esto ya lo saben, no solamente pasa en nuestro país, pasa en todos los países del mundo. La escasez de profesorado. Ahí lo traducen más como escasez de profesorado. La palabra deserción de las filas docentes suena más. Pero ahí lo que se han inventado la OCDE, que es quien planifica todo, es la vía rápida. Es decir, cursos intensivos y precarios. Mirad, lo que dijo el otro día, la idea disparatada de Ayuso de que no hay profesor de matemáticas en Madrid, lo que hay que hacer
escoger al alumnado que está en tercero de grado de matemáticas y ponerlo a dar clase. Esa idea no es de Ayuso. Esa idea es el fast track que aparece, que lo podéis mirar y filtrar en Thalys. ¿De acuerdo? Y esto es lo que está pasando, por ejemplo, en la FP. La FP no hay manera de encontrar profesorado de FP. Entonces se han inventado un titulillo y es, vamos a coger al que sea, sin titulación ninguna, pero ninguna es, no hace falta ser ni licenciado, graduado y, por supuesto, en máster de educación, sino que le hacemos un contrato laboral y entonces le vamos a llamar experto, experto en el sector productivo. ¿Vale? Que antes eran los especialistas. Esto no es nuevo, ¿eh? Antes se llaman especialistas y la normativa te decía que, bueno, venga, contrato de especialista con un contrato laboral sin titulación, pero solo por 3 años. Ya está prohibido. Al cuarto buscas a un funcionario de carrera con igualdad, capacidad y mérito. Lo han quitado. Han quitado las limitaciones a de 3 años y le han cambiado el nombre de especialista por experto en el sector productivo. Y se le hace un contrato laboral que normalmente hace incluso también son funcionarios y funcionarias de otras cosas. Por ejemplo, en emergencias, al lado de mi casa mismo, lo están dando bomberos sin ningún título de titulación, ¿vale? Eso es fast track, eso es la OCDE y eso es la planificación de las políticas educativas. Sí, espérate que ponga esto de aquí. Y en cuanto, solo es una cosa que me he dejado, el tema de los centros, nosotros preguntamos, vamos a negociar en todas las comunidades y preguntamos dónde se ha hecho Thalys, a quién ha entrevistado. No recibimos respuesta, no sabemos ni qué centro, ni qué profesorado, ni nada. Ahí tenéis en abierto nuestro encuestas, dónde está, de qué sitio. Thalys no te dice, yo pregunté a Castilla-La Mancha, a mí nadie, yo no sé qué centro ni a quién ha entrevistado. Y PISA también preguntamos y no se nos dice. Sí, nosotros en Cataluña hemos preguntado también y tampoco nadie nos responde de dónde se ha pasado el estudio Thalys. Yo os voy a la situación en Cataluña sobre el tema de la falta de profesorado. Es cierto que hay falta de titulados en ciertas materias, pero nosotros sí que estamos teniendo una fuga de profesorado, no tenemos los datos porque no se nos facilitan. El tema de la transparencia es otro tema, pero sí que hemos visto en los últimos años un incremento de las especialidades que tú puedes apuntarte a la bolsa con el compromiso de máster o matrícula de máster. Con el compromiso de máster quiere decir que es profesorado de secundaria que se puede apuntar a la bolsa sin tener el máster, que es la capacitación pedagógica actual. Y eso es que faltan titulados, no. Informáticos, por ejemplo, os pongo un claro ejemplo. Informática, tenemos titulados de sobra. ¿Qué está pasando con los informáticos? Pues que se los rifan, que la empresa privada ofrece unas condiciones superiores, con un sueldo que triplica el que tú tienes en educación, un horario en que tú haces de 1 hora a 1 hora, te vas a tu casa y te olvidas, y una estabilidad. Por lo tanto, evidentemente, si una persona tiene que comparar, aunque le guste mucho la ciencia, se va a ir a la empresa privada porque va a cobrar mucho más, el sueldo es importante. Y como eso, música, orientación educativa, bueno, muchas especialidades de la FP, y no es por falta de titulados, es porque hay tienen otras posibilidades profesionales más allá de lo que es la docencia. Y si les ofrecen mejores condiciones, se van a ir a trabajar en la privada. Yo sí, un dato, porque sí que estudiamos en Cataluña. Es muy difícil estudiar quién deja la profesión, pero sí es mucho más fácil ver la falta de profesionales. Eso es mucho más. Entonces, analizamos la bolsa de sustituciones durante un año y vimos que de media, o sea, más o menos cada día en Cataluña hay entre 400 y 600 plazas sin cubrir, sillas vacías. O sea, alumnado que en el aula no tiene docente. Eso es mucho más grave en las especialidades que comentaban a los compañeros. Por ejemplo, el primer trimestre del 24-25 de los nombramientos de la bolsa de profesorado, en Cataluña hubo unos 10.000 nombramientos durante un trimestre sin cubrir. Por lo tanto, y esto es mucho más grave en secundaria y evidentemente en esas especialidades donde hay más competencia con la empresa privada. Pero este dato sí que es muy llamativo de la falta de profesionales en muchas especialidades.
Sí, y solo para y a rematar, que me olvidé de decirlo, en los años que yo llevo en el sindicato, este es el sexto año, yo entré en el sindicato y solo eran 4 o 5 especialidades con compromiso de máster y ahora hay unas 70 especialidades con compromiso de máster. Por lo tanto, no puede ser que hayan desaparecido titulados, sino que aquí ha habido claramente un abandono masivo de gente de estas especialidades. Y respecto al anteproyecto de ley que nos han presentado sobre la jornada laboral y las ratios, ¿si va a mejorar las condiciones? No. No, porque en la mayoría de las comunidades autónomas ya tienen esas horas lectivas y ya tienen esas ratios y sigue estando la situación como está. No va a mejorar nada y además se va a aplicar hasta el 2030. Entonces, es que, vamos a ver, con ese margen de entrada creo que no lo van ni a empezar a aplicar, porque ya tenía que haber pasado por determinados sitios y como hemos cambiado lo que hemos cambiado la ministra y demás, se ha paralizado todo el proceso, con lo cual no creo ni siquiera que se ponga en práctica, pero desde luego desde STES lo hemos criticado muchísimo porque tampoco tiene en cuenta la alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para la disminución de alumnado en las aulas. O sea, es como un poco, nos han querido dar unas migajillas para lavar la cara y decir que es verdad que es el año o que es esta la legislatura del profesorado, pero pura mentira y demás. Más preguntas. Sí, hola. Quería, ¿Qué medio, perdona? Juan Tejón, de Informativos Telecinco. Vale, 5. Sí, Fernando, quería que hicierais una valoración sobre el tema de la conflictividad en las aulas, Sí. que he visto que es importante, parece que más del 80% percibe que se está incrementando las agresiones verbales y físicas, y he visto que es como la tercera preocupación, ¿no? También el tema de la falta de respeto del alumnado y las familias. Quisiera que pudierais hacer una valoración de eso, de la conflictividad de las aulas, y también el problema que veo que es evidente de la falta de apoyo de las familias. Sí. Sí, mira, por un lado hemos preguntado, un segundo aquí, hay 14 preguntas que digamos que venían cerradas, que son las que habíamos detectado en las visitas. Ten en cuenta que los STES sumamos 53.000 afiliados y afiliadas por ahí repartidos, 600 delegados en todos los territorios y que están constantemente haciendo visitas a los centros en nuestra labor sindical. Y ahí habíamos detectado el problema. Lo que hacemos con el estudio es ver la magnitud del problema. Cuánto de problema es, ¿vale? Y sobre todo compararlo entre comunidades autónomas y entre provincias, ¿de acuerdo? Bien, luego, resulta, había dos preguntas, la 15 y la 16. Esas eran más abiertas y efectivamente me preguntas, ahora te contestaré por el tema de las agresiones verbales, que no están ni en la primera ni en la segunda. Cuando le preguntas qué es lo más importante de tu trabajo, de tu desempeño profesional, pues hablan de la excesiva burocracia y de las ratios altas. Y luego ya van a lo que me preguntas. Y curiosamente, fijaros en el siguiente, cuando le hemos dicho no de tus condiciones laborales, sino para ti, ¿cuál es el mayor problema que hay en la educación? Se olvidan del dinero, de los salarios, no sé qué, dicen, el mayor problema de educación en todos los sitios de nuestro país es la falta de implicación de las familias. Eso es lo que dicen de menos. Y ahora te contesto. El tema de las agresiones verbales y demás, fijaros que las hemos cuantificado de menor a mayor, ¿eh? Por un lado están las faltas de respeto, ya estos son insolencias, impertinencias, desconsideraciones, menosprecio, descortesías, bueno, etcétera, no, eso. Luego vamos un punto más, que son ya más grave, que sería agravios, ofensas, injurias y vejaciones. Eso nos dice el profesorado. ¿Y esto qué pasa? Que hace que dé lugar a una disrupción constante, que no puede dar clase como quisieran seguir el ritmo habitual, ¿vale? Entonces, ¿eso qué hace? Pues genera un clima de hostilidad. Y el problema es que cuando tú tienes un problema en clase y se lo transmites a tus superiores, ¿vale? Más que al director o a la directora, a la inspección, que está ahí, que nos fiscaliza más que otra cosa, pues te ponen como primer objeto de crítica. Lo que te dicen es, la culpa es tuya porque no te has formado lo suficiente y no tienes un máster en convivencia y no sé qué historias. Y el profesorado se siente abandonado por sus superiores, por la administración, que no le da los recursos, llama cuando hay que expulsar a alguien para poder dar clase, que expulsan para poder dar clase. Y llama a las familias y resulta que el alumnado que es problemático, pues resulta que tiene a familias que también son problemáticas. Y entonces entra en un bucle complicado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se debe esto? Se debe porque, fijaos,
que también tiene que ver con las ratios y demás. El tema es que en nuestro país hay 1.100, o sea, 1.100.000 alumnos y alumnas con serios problemas o con barreras de aprendizaje, que no pueden seguir el ritmo normal de la clase, está cuantificado. ¿Eh? Eso en bruto. Si yo lo digrego, en porcentajes es el 14%. Y eso se mantiene en todas las comunidades autónomas. Entonces, dar clase a un porcentaje tan alto que no puede seguir el ritmo de la clase, no con unas medidas ordinarias, con el profesor enseñando de toda la vida, no puede. Necesita apoyos que no le dan, no le dan. Entonces, no, el profesorado se siente así porque no puede individualizar la enseñanza porque no tiene los recursos necesarios. Y claro, lógicamente, el mayor alumnado que tiene problemas es expulsado de la educación privada. ¿Eh? Y se está en la pública sin recursos. Esto ha aumentado, fijaros, el 80% del alumnado vulnerable está en la pública y los recursos solo han incrementado en los últimos años un 30%. Y fija, hay cosas, por ejemplo, alumnado TEA, están disparados. No sabemos por qué es eso, pero están disparados. En las privadas los expulsan bueno, que es diferente, no los quiere, no les resulta eficiente o le da mala publicidad. Y lo que reclamamos es pues más recursos. Hace falta más recursos para dar la educación que se merecen, porque los chicos y chicas que generan problemas, los problemas tienen unas causas, y las causas son sociales y las causas son socioeconómicas y es la gran desigualdad que hay en nuestro país, que es enorme. Si ves los estudios del Consejo Escolar del Estado, por ejemplo, el índice AROPE, que es el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión, es enorme. Entonces hay una gran desigualdad y eso no se soluciona. Cuando los resultados dicen, hemos sacado más resultados, ¿cuál es la solución? Disminuir la desigualdad. Pero no, porque todo nunca incluye aumentar el presupuesto. Siempre se pone como chivo expiatorio al profesorado que la culpa es su formación. Sí, ¿Qué desean? quería añadir sobre esto, ¿no? Sobre la cuestión que a menudo se habla de la cuestión de la autoridad, ¿no? Y de la pérdida de autoridad. Creo que está muy relacionada la pérdida de autoridad con la pérdida de prestigio social de la profesión. Si hay unos salarios que sistemáticamente han perdido poder adquisitivo, si un maestro o una maestra no puede alquilar un piso en las principales ciudades del país, si la profesión pierde atractivo ¿no? por las retribuciones, si cuando se tienen que decidir políticas a quien se consulta no es los profesionales de la educación, sino que es a la OCDE o ¿no? a especialistas externos, pues ha ido perdiendo prestigio la profesión. Y esto está muy vinculado también a la pérdida de autoridad. Fernando, ¿no? Hablaba de la necesidad de recursos. Yo añadiría también que muchas veces cuando ocurren las agresiones, la respuesta de la administración es silenciarlo. Por ejemplo, en Cataluña no hay registros, no hay datos oficiales, no se registran oficialmente los datos de agresiones. ¿Por qué la administración no lo registra? Tampoco existen protocolos específicos de respuesta ante estas situaciones. ¿Por qué no existen protocolos? Muchas veces incluso se culpabiliza a la persona que ha sufrido una agresión. Por lo tanto, hay una falta completa de apoyo institucional y de herramientas de respuesta ante estas situaciones. Y como decía Fernando, hay un contexto de aumento de la complejidad, de aumento también de las desigualdades sociales y no hay unas ratios, un aumento de plantillas de personal de atención educativa que permita atender esa complejidad que existe en las aulas. Lo decía Mariluz, esta reducción de ratios y de horas lectivas es que es casi homeopatía lo que está planteando el Estado. Se debería ir mucho más allá en la inversión para garantizar una atención verdadera al alumnado y una convivencia real en los centros. Sí. Bueno, ¿quieres apuntillar algo? Sí, rápido. En Cataluña tenemos 1 de cada 3 alumnos tienen necesidades específicas de apoyo educativo. 1 de cada 3 alumnos. ¿Vale? Y una anécdota. Durante la pandemia se establecieron unos protocolos
de funcionamiento en los centros educativos, una de lo que recogían esos protocolos es que en la medida de lo posible se redujeran las ratios en las aulas, que era partir grupos. Entonces se hizo un gran esfuerzo en los centros educativos para reducir estas ratios, pues ocupando diferentes espacios, incluso los ayuntamientos ofrecieron espacios. ¿Qué recogíamos nosotros cuando íbamos a los centros? Decían, hombre, la pandemia que se vaya, pero que se quede la reducción de las ratios, porque la convivencia en las aulas ha mejorado sustancialmente. O sea, es una demostración, y de hecho está demostrado también con datos en estudios que se han hecho a escala europea, que tener pocos alumnos en el aula mejora la convivencia, por lo tanto se reduce drásticamente el nivel de agresividad y de conflictividad en las aulas. Sí. Vea, a veces, un segundo que ponga en el chat, que se me olvida poner el enlace y la contraseña que lo estaban pidiendo. Ahí la tenéis, ¿vale? Sí, habéis mencionado que la inspección muchas veces no respalda cuando se traslada una queja, pero los compañeros de Cataluña creo que también habéis hablado de calidad democrática dentro de los propios centros. Quería que si podéis ahondar un poco en esto y si es un problema también a nivel nacional. ¿Se sienten los docentes escuchados o no por el propio claustro, por la propia dirección del centro? Y luego, las pantallas. No sé si esta conflictividad de la que estamos hablando, habéis hablado de muchas causas de esta conflictividad, pero no sé si las pantallas están empeorando aún más los datos. No sé si es otra causa más de esa pérdida de autoridad de la que hablamos. Contestamos nosotros lo del tema de la democracia y lo del tema pantallas, vale. nosotros, ¿vale? Sí. Bueno, mira, es que nosotros en Cataluña tenemos una realidad que no está de momento extendida en el resto de comunidades autónomas, pero vaya, como dice, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿vale? Porque además, como somos un laboratorio, porque es así, somos el laboratorio, pues tenemos una situación preocupante respecto a la democracia en los centros, porque nuestra ley educativa de Cataluña recoge unos decretos que permiten que los proyectos educativos de los centros estén a cargo solo de las direcciones, o sea, la dirección propone su proyecto educativo y el claustro tiene que cumplirlo a rajatabla. Por lo tanto, no hay una democracia en la elaboración de estos proyectos educativos, no hay un debate pedagógico en los centros, sino que son unas imposiciones en la mayoría de centros, no queremos decir que en todos, pero en la mayoría de centros, porque hay un decreto que así lo regula. Proyectos educativos que derivan de los proyectos de direcciones, con unas, evidentemente, pautas marcadas desde la administración, ¿vale? Con una línea pedagógica concreta y unas metodologías concretas impuestas también en la línea neoliberal de la OCDE que hemos estado apuntando. Y por el otro lado tenemos el decreto de plantillas. Esto que os he explicado es decreto de direcciones, y tenemos el decreto de plantillas, que es un decreto que permite a las direcciones escoger el 50% mínimo de su plantilla de centro. Y esto, cuando llegan las adjudicaciones de destinaciones provisionales, que es donde se nombran se ofrecen las vacantes de los centros educativos para configurar las plantillas, aquí pues los centros, las direcciones pueden escoger al profesorado haciendo propuestas de centro, perfilando plazas, haciendo las plazas a medida. Pues Fernando, ¿tú qué especialidad tienes? Pues mira, yo soy de educación física, ¿de acuerdo? Pero ahora además, ¿qué perfil tienes? Vale, se crearon unos perfiles profesionales determinados que con unos cursos de formación tú los consigues. Entonces, las direcciones hacen la plaza. ¿Tienes ese perfil biblioteca? Yo te hago una plaza medida de educación física, biblioteca, para que yo te pueda hacer una propuesta y venir a mi centro. Esto crea una red de clientelismo muy grande, pero además crea, pues, que si tú quieres continuar en ese centro el curso que viene, pues hay esa amenaza de que si no cumples lo que yo te propongo, ¿no? Que es mi proyecto educativo, sin cuestionarlo, pues los claustros son misas. Allí nadie cuestiona nada, y además no por parte de todas las direcciones, pero sí que se cometen abusos contra el profesorado, abusos y comportamientos ¿cómo se diría? Autoritarios. Se utilizan incluso para escoger al profesorado entrevistas.
sea, un sistema de selección que es propio de la escuela privada se traslada a la escuela pública. Se hacen entrevistas para escoger a ese profesorado. Esto evidentemente minva la democracia en los centros y genera un desgaste muy grande, porque si hay una cosa que nos caracteriza al profesorado es que bueno, es poder ejercer nuestra libertad educativa en nuestras aulas ante un proyecto educativo consensuado en el claustro y construido, ¿no? por el claustro para que tú te sientas parte de este proyecto educativo y poder tú después trasladarlo a la realidad de tu aula. Pues esto no es posible. Y esto también se traslada a la calidad de la educación, porque si a ti una metodología no te está funcionando, tú la cambias. Tú sabes qué realidad tienes en tu aula y tú escoges qué es lo mejor, ¿no? Y configuras pues dentro de este proyecto, pero qué es lo mejor que hay que establecer en tu aula. Pues si esto no es posible, pues puedes fracasar. Si tú tienes que meter con calzador ciertas metodologías que no es que sean malas, sino que igual en este contexto no te sirven, ¿no? Bueno, pues esto estamos viviendo, sobre todo el tema de escoger al profesorado y esta falta de democracia y de compartir, de trabajo colectivo. Sí, en cuanto a las pantallas, lógicamente nos hemos dado cuenta del problema que hay. Tened en cuenta que tenemos ahora a las mentes más preclaras del mundo, las tenemos en Silicon Valley y las tenemos planificando, creando algoritmos, a los mejores psicólogos, psicólogas, informáticos, matemáticos, ahí están, porque ahí es donde está el poder y donde está el negocio y donde está el dinero. Y están diseñando cosas que enganchan. ¿Para qué? Para hacerte cliente recurrente, para que compren más. Y están empezando por los chicos y las chicas, están generando dependencia. Y entonces, los chavales en edad escolar, os dais cuenta, lo que ya tenéis más años, que no ven la televisión, porque va demasiado lento para ellos. Entonces ven cosas muy cortas, vídeos cortos, con mucho movimiento, pero eso está planificado. Y eso está generando muchos problemas, está generando impulsividad, está generando, tenemos enganchado, irritabilidad. Estamos en la sociedad de la inmediatez. Haced la prueba, cogéis a un hijo o hijo familiar vuestro que está en mitad de un vídeo de no sé qué cosa y le retiras por un momento el móvil y veréis su respuesta. Esto es de observación para cada momento. Entonces, claro, cuando vas a dar clase y vas a profundizar en contenidos de análisis, donde hay que tal, lo que quieren es hacerte... y estamos teniendo problemas con eso y de hecho le hallaba un nombre que es desescalada a centros que habían cambiado los libros de texto por las tablets. Y se ha llamado desescalada, se está abandonando. Había muchos proyectos y se está volviendo al libro de texto y demás. ¿De acuerdo? Se ha dado cuenta y luego, como ya sabéis, se han prohibido los móviles en todos los centros. Pero vamos, que prohíbas el móvil no arregla el problema. Quiero decir, por ejemplo, en mi comunidad de Castilla-La Mancha, el móvil lleva prohibido desde 2012. Desde 2012. Pero los problemas no se han arreglado ni se van a arreglar. Porque los que estamos también enganchados somos los profesores, no nos engañemos. Estamos todos enganchados. Y estamos enganchados porque hay gente que se dedica a diseñar que nos enganchemos. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es grave en cada momento de la historia. Hay unos problemas distintos y lo que decimos aquí, lo que pedimos es un pacto social. O sea, vamos a juntarnos alumnado, profesorado, la familia, la sociedad, los medios de comunicación, que agradecemos que estéis aquí. Y hoy estar hablando, de verdad, gente experta en educación, no los de la OCDE, no los de la OCDE. Y lo que queremos al final es, queremos enseñar, que nos dejen enseñar y al alumnado hay que tratarlo como se merece, con más recursos. ¿Alguna pregunta más de aquí? Que ya pasamos a los que están en online, que no los queremos atender. Sí, Ruth. Vamos a verlo. Los docentes tienen muy poca, su malestar que tienen también más acusado es que creen que no le respalda la administración. Vale. Madrid y Euskadi. No sé si también esto responde al avance de las privatizaciones que puede haber
y bueno, pues que lo valoréis también. Vale, déjame un segundo que voy a abrir para que lo veamos todos. El Power BI, ahí tenéis todo esto que tengo aquí. Ahí pues a la contraseña a los medios y tenéis acceso durante un tiempo a todo esto. Entonces, vamos, ¿qué pregunta es? En concreto la que dices. Bueno, no me sé el nombre de la pregunta, pero vamos, era cuando era la del respaldo de la administración. La 11. Se sentían respaldados por la administración. Y según esa tabla, aparecía Madrid, el mayor porcentaje que estaban en desacuerdo de que Madrid y Euskadi estaban en desacuerdo de que no, vamos, de que efectivamente no se sentían respaldados. Creo que la pregunta era al contrario. ¿Crees que te sientes respaldados por la administración? Sí, no, sí. Entonces no, o sea, le he puesto al revés. Pero es generalizado. Puede que se destaque más en sitios como Madrid. Sí, es porque a lo mejor hay comunidades donde hay mayor privatización de la educación que en otras comunidades. Sí, claro. Por ejemplo, las comunidades autónomas gobernadas por partidos de derechas evidentemente tienden a la privatización. Ya sabéis, Andalucía devolvió el dinero que les había llegado para el ciclo 0-3 años. Aquí en Madrid, evidentemente, están privatizando todo. En Castilla y León, de donde vengo yo, lo hacen de una manera un poquito más, no tan a lo bestia, pero es que nos lo están diciendo igual. Ahora mismo en las capitales de provincias estamos al 50-50 privada y pública, cuando nunca se había dado el caso. Claro, en grandes datos siempre gana la pública. ¿Por qué? Porque hay mucha escuela rural y evidentemente no se gana dinero en la escuela rural, por eso se mantiene la pública, pero cuando te vas a las capitales todo está privatizado. Entonces, claro que te sientes no respaldado por la administración, pero no solo por eso, porque también estábamos hablando de las agresiones, que también tú denuncias una agresión a la administración, supuestamente tenemos unos abogados, unas abogadas que están para defendernos. La inspección tampoco tramita muchas veces esas quejas o esas demandas que presentas. Esos abogados te dejan un poco que te busques la vida. Entonces llegan situaciones en las que te sientes muy poco respaldada porque no hay respuesta de la administración a tus... Si ese no respaldo que sienten se debe a todo esto, a condiciones laborales. Te voy a decir una cosa concreta, porque mira, aquí tengo el dato estatal medio, es el 85%, y en concreto, como dices tú, en Madrid es el 92%. Como yo soy limítrofe con Madrid, lo veo claramente porque tenemos mucha afiliación que personal interino está trabajando entre Madrid y Castilla-La Mancha. Y además también hay mucha población que tiene el trabajo en Madrid, no tiene dinero para pagarse el alquiler en Madrid y vive en La Sagra, en el Corredor de Henares, en Tarancón, ¿vale? Lo que nos dicen es que hay muy pocos funcionarios. Pues cuando tú tienes que hacer trámite de los papeles de eres interino o interina. Cuando estás en Castilla-La Mancha, vas a la delegación y hay gente ahí que te atiende, ¿vale? Un jefe de personal, administrativo en Madrid, ¿no? En Madrid hay poquísimo, están reduciendo el tamaño del Estado, ¿de acuerdo? Y es todo online y demás, mal atendido. Yo te lo puedo hablar por la que somos limítrofes. Ahí tenéis, el compañero es el representante de aquí de Madrid precisamente y ha preguntado a la compañera por qué en Madrid, en concreto en la pregunta 11, dice que la administración no lo respalda lo suficiente en comparación con la media estatal. Sergio, por si quieres comentar algo, pero acércate que te oigan los que están online. Aquí cerca. Bueno, a ver. Ese concreto, esa pregunta, en Madrid con respecto a la media estatal. Fíjate, hay una pregunta similar, que es la primera, que no sé si has visto que la diferencia es del 15%, que es, opina que las administraciones no están apostando lo suficiente por la escuela pública. Bueno, es que es un cúmulo de factores. Lo que decía Fernando de la atención por parte de la administración, es que es cierto es que Madrid no te coge nadie el teléfono para empezar. No solo que no lo vayan independientemente, sino que no te coge el teléfono. Los procesos habituales, como por ejemplo la asignación de vacantes en verano, que es cuando, pues, un poco cuando se prepara digamos, el profesorado sin destino para que se le asigne una vacante a partir del 1 de septiembre, pues da problemas constantemente, fallos y aparte sin posibilidad de que te coja alguien el teléfono para decirte qué pasa. ¿Vale? Nosotros pensamos que es un cúmulo de factores. Hay otros factores en la encuesta en los que Madrid destaca a peor respecto a la media del Estado. Por ejemplo, en el caso de el exceso de jornada. Tenemos que un 8,5% por encima de la media del Estado piensa, es decir, en Madrid un 86,23%,
que el exceso de jornada laboral está afectando a su conciliación familiar o a su situación emocional. El tema del salario, un 5,5% de la media estatal. Estima que el salario docente actual no es el adecuado. Tenemos una situación muy parecida a la de Cataluña, precisamente. Pues unos precios de la vivienda desorbitados y una percepción de que posiblemente hay otras profesiones más interesantes a las que dedicarse, sobre todo, como han comentado antes, a la gente que entra nueva. La gente que está, pues aguanta, pero la gente que entra nueva, cada vez tenemos más casos, por ejemplo, inéditos, de gente que está en la fase de prácticas y que nos dice, yo no sabía, es decir, que ha aprobado una oposición y que nos dice, yo no sabía que esto era tan duro, no sabía que tenía que duplicar mi jornada luego en casa, porque no me da la vida para correcciones, protocolos de todo tipo, y abandona y pierde su plaza. Todas las semanas algunos nos llama con ese tema. Entonces, bueno, pues por no enrollarme mucho, os podría dar los ítems los que Madrid destaca por encima de la media. Lo tengo aquí, si queréis que lo pase en papel. Pero en general, esto es consecuencia de una inversión cada vez, digo a nivel Madrid, a nivel Comunidad de Madrid, una inversión cada vez más baja en escuela pública, paralelamente a un incremento de lo que se dedica a la escuela concertada. Y esto se ve a nivel de la propia administración y su funcionamiento. Mayor precariedad en el personal que trabaja para la propia administración y que tiene que atender al profesorado, pero que les dan y que les espera. Los pocos que hay, la verdad es que hacen un trabajo encomiable, pero es que no les da. Muy bien, vamos a atender un segundo a la gente que está aquí acompañándonos, ¿vale? Bueno, uno preguntaba por la contraseña. Os lo he puesto ahí en el chat de Zoom, el enlace y la contraseña, donde podéis entrar a esto mismo que estoy haciendo yo, lo podéis hacer, ¿vale? Creo que lo había puesto uno por privado y ahora lo he puesto en todos. Dame feedback y decir si es así. La SER de Cataluña dice que, vamos a ver, dice, veo una diapositiva y habla de segundo de BUP, etcétera, etcétera. Vale, voy a compartir porque esto lo voy a explicar, ya que ha preguntado, en qué significa. Vamos aquí, esta parte de aquí. Bien, si nos decís qué está pasando en nuestro país, ¿eh? Aquí también hemos puesto, fijaros, el análisis de un poco la evolución, fijaros, del PIB, por ejemplo, en 1960, que todo el mundo recuerda la ley aquella que se estudió, ¿eh? Luego se quejan incluso hasta la del 70, ¿eh? Pero en 1960 solo estudiaban 76.000 universitarios. Apenas había universidades, ¿eh? En el 70, cuando empieza la ley del 70, solo 205.000. Y fijad lo que se invertía en educación en el PIB en porcentaje, ¿eh? El 1% solo. Y el 70, 1,6. Luego ya llega la democracia y aumenta el porcentaje de PIB y aumenta los estudios universitarios y demás. Y lo que preguntaba la compañera de la SER es esto que pongo aquí. Y he puesto este ejemplo por ejemplo, del tema de la falta de respeto y demás. Esto es como comparar, podemos ir un año para atrás, 2, 3, y te das un poco de prisa y te vas 30 años atrás. Entonces, me he puesto yo de ejemplo cuando yo tenía 16 años. Cuando yo tenía 16 años, que era en el 90, yo iba a segundo de BUP. Segundo de BUP es equivalente a cuarto de la ESO de ahora. Cuando yo iba a segundo de BUP, en mi comunidad todavía hablamos de analfabetos. O sea, había un porcentaje, fijaros, está aquí, aquí había un 7% de analfabetos y analfabetas en Castilla-La Mancha. Cuando yo iba a clase, en segundo de BUP, el 50% de la gente que tenía 16 años de Cuenca no iba al instituto. No iba al instituto. ¿De acuerdo? Ya estaba hecho la criba. Y había tripitidores y cuatripidores y tal. Y había un pequeño porcentaje que como mucho lo llevamos al 20%, que estaba en FP, maestría se llamaba entonces, y el resto del 30% estaba en la calle, desde los 14 años. Y estaba trabajando no, porque tampoco podía. Estaba en el parque, pues bueno, haciendo lo que tuviera que hacer, que no sería bueno. Y claro, eso ha cambiado. ¿Y qué ha pasado? Que el sistema no ha digerido ese 30%. Ahora mismo, un chico y una chica con 16 años, 15-16, está en cuarto de la ESO, hay 3 alternativas. Está la ESO ordinaria,
para los que más o menos pueden seguir el ritmo de la clase normal. Quien tiene dificultades podría alcanzar el título de la ESO, pero hay que ponérselo más fácil. Eso se llama diversificación curricular, ¿vale? Y aquellos que es imposible, se está derivando en la FP de grado básico, ¿de acuerdo? Pero están, dicho de otra manera, a día de hoy el 100% de los chicos y chicas con 16 años obligatoriamente están en clase. Entonces, comparar lo de antes con lo de ahora es imposible. Es imposible. Esto lo explica muy bien Lucas Gortázar, que sí que es un experto educativo de esos que aparecen en los periódicos, en su último libro que se llama Educación Universal. Y entonces dice, por ejemplo, compara con un maratón. En un maratón de las Olimpiadas compite muy poca gente. Igual compiten los mejores de cada país y son 100 personas en el maratón, ¿vale? Y entonces, pues gana uno, gana el segundo, están ahí y la diferencia entre los que están ahí es pequeña. Pero si obligamos a correr un maratón al 100% de la población, la media y las diferencias son enormes, pero siguen ganando los mismos. El que gana un maratón en las Olimpiadas ganaría aquí en el Maratón de Madrid si corriera todo el mundo. Así de sencillo, ¿vale? Y también dice una cosa interesante, y es que a las grandes empresas, bueno, a los poderes fácticos nunca les ha interesado que la gente estudiara. Y ahora hay un cambio enorme. Y es que sí que les interesa un poco, que estudien un poquito, un mínimo. Os pongo un ejemplo. Si yo estoy aquí en un hotel y hace 30 años que hemos dicho, se me rompe la puerta, no puedo abrir la puerta de mi hotel. Sube un operario con una caja de herramientas y me la arregla. ¿Vale? Ahora mismo ese operario no puede subir y arreglármela, porque tiene que subir con la caja de herramientas y además tiene que subir con un ordenador y programarme la tarjeta que está vinculada a una base de datos. Y ese trabajador, que puede ser de Senegal, por ejemplo, necesita unas competencias básicas para poder ponerme la tarjeta y que abra. Básicas. Eso se llama soft skill, que es lo que llama la OCDE. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ahora sí que les interesa. ¿De acuerdo? Y tenemos pues, al 100% de la población con unas dificultades socioeconómicas en desigualdad totalmente. Y esto es lo que ocurre. Y esto genera los problemas que estamos viendo. O sea, que el problema no es del alumnado, ni del profesorado, ni del director que hace lo que puede. Es el mismo problema. El problema que hay en las clases es el problema que hay en la sociedad. Fernando. Sí, sí, claro. Una cosa sobre esto, pero creo que es muy importante que el mensaje no es que este tercio de jóvenes de 15 años, que igual hace 30, 40 años no estaban en las aulas, vuelvan a las calles. No. Es muy positivo que mucha más población, casi el 100% de la población, esté más años dentro del sistema educativo. Eso democratiza la educación, pero tienes que adaptar la inversión, los recursos a esa nueva realidad. Por lo tanto, el mensaje es, si tú quieres democratizar la educación, si tú quieres que más población, que casi el 100% de la población esté el máximo de años en el sistema educativo y llegue al máximo de lejos en las titulaciones y en la adquisición de conocimientos, tienes que invertir en consecuencia. Porque a veces el mensaje parece que sea que esta gente sobra, ¿no? Y que este alumno, pues mejor que se vuelva, no sé, ¿no? A la calle o a la obra. Y no es ese el mensaje. Pero se tiene que ser consecuente y que haya una inversión en la educación pública significativa que pueda atender la diversidad, también la complejidad social que ha ido creciendo, porque no solo es este tercio digamos, de los jóvenes que antes no estaba y ahora está, sino que también nuestra sociedad es mucho más compleja y diversa hoy en día que hace 40 años. Por lo tanto, la inversión en los recursos, las ratios y las plantillas tienen que ir a la par con esta nueva realidad. Pregunta Kisara, dice, el tipo de agresiones por parte de las familias, ¿cómo son y si se puede poner solución al problema? Pues la respuesta, digamos, realmente ya la hemos hecho, ¿de acuerdo? Es en general que es un tema más social que otra cuestión, ¿de acuerdo? Vamos aquí con un par de ellas más. 20 minutos, decirme el nombre de cargo. El nombre y cargo, bueno, lo preguntan. Pues ha empezado Marilú González, que es secretaria, responsable de acción sindical de STES. Yo soy Fernando Villalba, responsable de política educativa de STES, ¿vale? Y lo hemos hecho conjuntamente con el sindicato AUSTEC, por lo que he explicado anteriormente, porque ellos ya hicieron esta misma encuesta, la misma. Y entonces hemos sumado nuestras 14.000 encuestas con las 10.000, que realmente son 14.000, y sumamos más que Talis, ¿de acuerdo? Y hemos analizado, y los problemas, el análisis es exactamente el mismo. Luego ha hablado Yolanda Segura, que es la portavoz de la USTEC. Portavoz nacional. Nacional de la USTEC. Y Andreu Mumbrú, que es el responsable de acción sindical de la USTEC.
¿vale? Y no veo por aquí, a ver si hay alguna cosa, no he visto en el chat ninguna pregunta, ¿vale? Si no, pues si queréis cerrar y ya cerramos si queréis, de los que estáis aquí presentes, ¿alguna cuestión más? O ha sido largo, ¿eh? Sí. O una pregunta, si tienen este dato de, y si es que dieron esto, me gusta más o menos, ¿cuántos cursos suelen llevar los profesores? ¿Perdona, cuántos? ¿Cuántos cursos? Porque claro, hay una sobrecarga laboral. Entonces, aproximadamente, ¿cuántos cursos se encargan los profesores una vez que se dan todas estas bajas en el año? Es que depende mucho de la especialidad. Aquí es que hemos juntado todas las enseñanzas. No es lo mismo primaria, que por ejemplo hay una tutora, que realmente casi que lleva solo a un grupo. Luego están las especialistas en el magisterio, que son inglés, educación física, PTL, y esto es muy diferente a secundaria. En secundaria realmente todos son especialistas, ¿eh? Y entonces, pero dentro de la especialidad de secundaria, claro, están las instrumentales que tienen mucha más carga lectiva, lengua, matemáticas, pues tienen más de 4 horas a la semana. Sin embargo, por ejemplo, yo que sé, educación física tiene 2 a la semana. Tendremos que ir viéndolo. Y luego incluso hay profesorado que forma parte de las optativas, por ejemplo, francés. Entonces, ya depende de que el alumnado haya cogido ese itinerario. ¿Me explico? Y claro, nos vamos al bachillerato, pues igual, hay ya modalidades. Hay muchas modalidades que depende de la elección del alumnado. Y ya es que aquí también está metido la FP. En la FP, por ejemplo, pues los módulos, que la asignatura no se llaman así, se llaman módulos, da muchas horas con un solo grupo. Es que depende, no tiene nada que ver un profe de FP que uno de una de inglés de secundaria. Pero puedes tener hasta 7, 8 niveles educativos distintos, ¿eh? Bueno, algunas especialidades estas de las que comenta Fernando pueden tener 7, 8 niveles. Imagínate, das 2 de primero de la ESO, 2 de segundo, 1 de tercero, otro de bachillerato. O sea, Una profesora de inglés, por ejemplo, decía el otro día, pues a lo mejor tenía 250 alumnos a su cargo. Imaginaros para las evaluaciones con el tema nuevo, esto, por eso están con la burocracia y demás. Lo que más se quejan es el tema de las evaluaciones, con los estándares de aprendizaje y todo el cirio. No, Fernando, explica, yo creo que es interesante sobre para hablar de la sobrecarga en la diapositiva en la 4, ¿no? Explicar un poco el aumento de funciones, ¿no? Sí. Más allá de cuántos grupos, ¿no? Es lo que se nos exige o las tareas que se exigen al profesorado. Sobre atención a la diversidad, sobre otro tipo de tareas que no son propiamente la tarea pedagógica, ¿no? Fernando, si quieres... Mira, por ejemplo, aquí he hecho una cosa graciosa, me habéis pedido, luego lo pasaré, que le llamo contorsiones lingüísticas. Por ejemplo, ahora ya no se puede hablar de plan de estudiar, es currículum. Ahora ya no hay exámenes, ahora son instrumentos o pruebas de evaluación de diagnóstico de niveles de competencia. Lo que llamabais, aquí ya tenéis algunos y algunas asignaturas, ya no se llama asignaturas, ahora se llama o área, materia o ámbito, módulos, tal. Atención a diversidad ahora es inclusión. Los refuerzos son adaptaciones curriculares. El fracaso escolar, abandono educativo temprano. Los libros de texto realmente es una programación, un recurso de la programación de aula. Y fijaros que ya ni hay objetivos. Los objetivos ahora son competencias que cambian de básicas a claves y no sé qué. Los contenidos, tampoco hay contenidos ya. Yo ya no enseño contenidos. Yo tengo que enseñar saberes básicos. O sea, le cambian el nombre con unas historias para no dormir. Ya no hay metodología individualizada, sino DUA. Ya no hay, por ejemplo, poner nota, pues ahora es la estándar de aprendizaje y concreción de criterio de evaluación. ¿Vale? Por ejemplo, ya no puedes sancionar a un alumno o una alumna, ya no le puedes castigar. Ahora es justicia restaurativa para que actúen las emociones y los pensamientos. Y entonces, cuando el otro día en Talavera entra un alumno con una llave inglesa y le da en la cabeza al director, eso es una oportunidad de aprendizaje, lo dice el Esteo. Y lo que dice Andreu está aquí. La sociedad tiene una imagen de una profesora o profesor enseñando contenidos, ¿no? Ya está. Y enseña tu materia, por decirlo así. Pues ahora las funciones, por un lado, se nos han ido aumentando. Funciones de gestión administrativa, es servicios complementarios. Ahora un profe administra becas, hace la gestión de libros de texto para quien lo necesita, gestiona el transporte escolar, gestiona los comedores, hace labores de administrativo, de informática con las nuevas herramientas. Protocolos, ahora te tienes que aplicar protocolos de planes de digitalización infinitos. Si os enseño, si tuviéramos más tiempo, os enseñaba si un alumno no está de acuerdo con tu nota.
Si veis el proceso para administrativo, o sea, que tenemos que ser abogados también. La atención individualizada, el apoyo lingüístico. Ahora se nos pide, a madre de la OCDE, si veis al director este del PISA, el alemán este, aparte de profe, tenemos que ser coach. Coach. Pues ¿sabéis por qué? Porque los contenidos se enseñan, ya no hay contenidos, pero las competencias, que es lo que quiere la OCDE, no se enseña. Las competencias se entrenan. Y entonces, tú no les enseñas competencias. Eres un coach, un entrenador que les está guiando o orientando, ¿vale? Hace de mentor y de guía. Tenemos que también ser mentores. El tema de, por supuesto, de las tutorías con el alumnado, con las familias. Nos hacen ser psicólogos y asistentes sociales, para el tema de las necesidades emocionales. Luego, tienes que estar pendiente de los riesgos graves como es el acoso escolar, ciberbullying y prevención de suicidio. O sea, ni os imagináis los protocolos que hay abiertos para protección de, le llaman actitudes autolíticas, que se suicidan, o que tienen riesgo de suicidio. Luego también nos hacen, por ejemplo, no hay enfermeras o enfermeros en los centros y hay mucha población que es diabética. Y tiene que estar el profesorado que se ponga bien la insulina, que no se le pase, que a la madre o al padre se lo ha olvidado y tiene que estar pendiente. Y para acabar, la suma de esto, pues gestionando la conflictividad. Luego hay una desconsideración y tal, te quejas y la culpa es tuya que no estás formada, ¿vale? La formación permanente, constante, con tema de la metodología y bueno, pues el control del orden y demás. Todo esto son funciones, como si hacemos el ejemplo anteriormente, que mi profesor no lo tenía, ¿vale? Yo cuando estudié la carrera, lo que me chocó, que como acabé justo en el 90, perdón, la carrera no, el instituto, y me fui a la carrera, ahí entra la LOCSE. Cuando yo vuelvo de la carrera a mi centro, lo primero que vi fue unas vallas y unos muros altos y para que no se escaparan los chicos. Eso no existía antes. Antes no pasábamos lista. Antes no se pasaba lista. No. No se llamaban a los padres. No había profesores de guardia. Es que el cambio es brutal, ¿vale? Y el primer día que yo di clase, cuando gané mi plaza, que fue en el año 2000, que me acuerdo porque cuadrado el 2000, fácil. Bueno, pues había un examen, acababan el examen y me pregunta un alumno, ¿me puedo levantar e irme? Sí, claro, sí, si no molesta, ¿vale? Porque cuando yo iba al instituto, hacía un examen, la gente ahí así, no sé, y entonces acababas y sigilosamente te ibas para no molestar a los demás. Ahora el director me coge y me echó una bronca que no se puede, que no pueden salir de clase al acabar. Claro, yo no, tenía 25 años. Me explico que no. Entonces hay un cambio muy, muy grande con todo lo que hemos dicho. Sí, Esto es gracioso de leer. está muy bien porque hay como bueno, no, yo creo que cada vez hay más conciencia de lo que tenemos que asumir y creo que la educación, por suerte en los últimos años, se está poniendo en el centro y se está trasladando más la realidad ¿no? educativa y lo que está suponiendo esta sobrecarga de trabajo, pero para ejemplificar y para mostrar que lo que pasa en el centro educativo, la gran parte del trabajo que se efectúa en los centros se prepara fuera de los centros educativos, en tus horas personales, en tus horas de descanso, tendrías que estar conciliando, etcétera. Tú estás preparando, o sea, no tenemos una hora de fin, ni nuestro trabajo se acaba aquí, no hay un límite. Un ejemplo así muy rápido. Yo un día, donde vivía antes, tenía un Frankfurt debajo de mi casa, un bar, y me encontré a las 9:30 de la noche a una exalumna mía de oposiciones. Le digo, ay, ¿qué haces aquí? Estaba con un grupo de supuestamente amigas, cenando, comiéndose un Frankfurt, y les dije, ay, ¿qué haces aquí? Dice, no, mira, es que nos hemos reunido hoy aquí ahora con mis compañeras de la escuela para preparar las fiestas, somos de la comisión de fiestas y para organizar las fiestas del trimestre, dice, porque no nos da la vida en el centro. O sea, a las 9:30 de la noche, un día de cada día, a las 9:30 de la noche están preparando eso. Y así, esto es un claro ejemplo, pero esto es la normalidad y parece que se asume como una cosa normal y esto no es normal. Esto no podemos pensar que es normal. O que una persona se pase un sábado o un domingo trabajando en casa porque si no llegará el lunes y no tendrá el trabajo adelantado porque tiene 30.000 cosas en el centro que abordar, ¿vale? Y por lo tanto,
¿Estamos mal pagados? Sí, porque por el trabajo que asumimos, la responsabilidad que lo asumimos, nuestros salarios son totalmente insuficientes, aparte de todo el desgaste que se genera porque no hay desconexión y no hay conciliación. Muy bien, pues vamos a ir cerrando porque tenemos todavía entrevistas ahí agendadas. ¿Alguna cosilla más rápida? Yo creo que hasta cualquier cosa, pues no lo pedís, sí, pero que ahí tenéis todo el informe por completo, ¿vale? Ahora analizaremos las conclusiones y semana a semana vamos a hacer un chorreo de análisis, sobre todo ofreciendo respuestas, ¿vale? Muchas gracias. Vale, voy a cerrar esto un segundo.